que se encuentra en Salmos, capítulo 15. Es un salmo bastante conocido, pero sabemos que Dios todos los días, siempre cuando leemos su palabra, siempre cuando escudriñamos su palabra, siempre tiene algo nuevo que decirnos. Amén. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Este es un salmo de David, donde él se hace estas preguntas, estas dos preguntas, y se pregunta él, ¿quién podrá habitar en el tabernáculo de Jehová? Le hace esa pregunta a Jehová mismo. ¿Quién morará en su monte santo? Dice este salmo, el salmo de David, como les comentaba. En él David medita sobre el carácter del hombre recibido en la presencia de Dios. No hay como una ocasión precisa cuando David escribió este salmo, no sabemos en qué momento de su vida lo escribió, pero se sospecha más o menos que fue cuando el arca del pacto fue traída nuevamente a Jerusalén, cuando la presencia de Dios nuevamente estaba en Jerusalén. Cierto que conocemos esa historia cuando el arca del pacto estaba en otro lugar y tuvieron que ir a buscarlo y se gozaron. David estaba gozoso cuando el arca del pacto estaba nuevamente en Jerusalén porque estaba la presencia de Dios con ellos. Y se sospecha que en este periodo fue cuando David escribió este salmo meditando, ¿cierto?, en este arca del pacto y la presencia de Dios, y preguntándole a Dios quién podrá habitar en su presencia, más que nada. Como les había comentado también, David le hace dos preguntas a Jehová, que está en el versículo 1, y podemos leer: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La palabra para habitará se puede traducir también como estadía. Describe la visita recibiendo la hospitalidad de un anfitrión. O sea que David se refiere a habitar como una estadía cuando uno va de visita a algún lugar, ¿cierto? Cuando uno va de visita de un familiar, de un amigo, y este amigo lo trata con tanta hospitalidad, es un anfitrión tan bueno que uno no tiene por qué preocuparse de qué va a comer, de dónde va a dormir, de qué va a vestir o qué va a hacer mañana, sino que simplemente está grato con su amigo o con el anfitrión que le da esta hospitalidad tan grande. Y también es Dios que nos da esta hospitalidad cuando nos acercamos a su presencia, ¿cierto? Que realmente cuando estamos en la presencia de Dios no nos importa nada, no nos importa qué vamos a hacer mañana o si Dios tendrá o no tendrá palabra para mí, sino que estamos seguros que Dios tiene palabra para nosotros. Estamos en su presencia y estamos seguros en su presencia de Él. En el versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, David se hace estas dos preguntas, pero también se hace estas dos preguntas, le hace estas dos preguntas a Jehová, y también Jehová le da la respuesta a través de él, ¿cierto? Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El hombre íntegro no solo se refleja en su actuar, sino también en lo que habla, tal como dice en Mateo 12:34, que Jesús también nos dice que dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que nos dice en el versículo 2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El hombre íntegro no solamente se refleja por lo que hace, porque es súper fácil ser íntegro dentro de la iglesia o actuar como una persona íntegra, ¿cierto? Como una persona que hace lo bueno, pero cuando a veces hablamos se refleja lo que verdaderamente está en nuestros corazones. Si nuestro corazón es íntegro, nuestra boca también tiene que serlo. La palabra íntegro o íntegro significa que está completo, que tiene todas sus partes, que no le falta nada.
Sabemos que la integridad es un poco difícil de conseguir, pero si vamos día a día construyéndola, la podemos conseguir. Y Dios le gusta, o Dios busca a estas personas íntegras, que seamos personas íntegras. Y como les decía, es súper fácil ser íntegros dentro de la iglesia, cuando los hermanos lo ven o cuando nuestros pastores nos ven, pero es afuera donde realmente se ve la integridad de nuestros corazones. En el versículo 3 dice también, ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién habitará en su presencia? David nos dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que es con su prójimo, el que no calumnia contra su prójimo, el que no hace cosas malas contra su prójimo. Podemos cumplir todos los ritos religiosos, como le decía, pero si salimos de la iglesia y tratamos mal a todo el mundo, estamos mal. Ahí no respetamos también lo que nos dice Jesús, que amarnos unos a otros. Es el prójimo quien ve realmente la integridad de nuestros corazones. No es mi hermano que está dentro de la iglesia, no es el pastor que me ve, sino que es las personas de afuera quien realmente van a notar la integridad y la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestro corazón. En el versículo 4 dice que aquellos cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. No podemos decir amar a Dios y a menos que nos opongamos al mal. Dice acá el que a cuyos ojos el bien es menospreciado, muchas veces como que los que hacen injusticia, lo que hacen mal, nosotros los vemos como que está bueno. Pero no debería ser así, porque así como Dios aborrece el pecado, también nosotros deberíamos hacerlo. No podemos decir amar a Dios si estamos avalando las cosas malas, sino que todo lo contrario, tenemos que, así como lo que Dios ama, amarlo nosotros, y lo que aborrece de Jehová también, eso deberíamos aborrecer nosotros. Dice, el hombre que mantiene su promesa, en el capítulo 4 dice, menospreciado, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El hombre que mantiene su promesa, aun cuando aquello no sea tan favorable para él. O sea que nosotros debemos mantener nuestra promesa si decimos que sí, que sea así, aun cuando eso tal vez no nos favorezca del todo a nosotros. Porque muchas veces buscamos lo que nos favorece solamente a nosotros. Y aún quizá diciendo que vamos a hacer esto, pero como ya no nos conviene mucho, entonces no lo hacemos. Y eso no debería ser así. Deberíamos mantenernos lo que dijimos, mantener nuestras promesas, aun cuando eso no nos favorezca del todo. En el versículo 5, dice, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. David describió el hombre que quiere vivir una vida justa, ¿cierto? En todos estos versículos anteriores al 5, David describió el hombre que es íntegro, el hombre que está bien delante de Dios, pero siempre hay una área más débil que la otra. Y el dinero, yo creo que es una de las áreas más fuertes de nuestra vida. Es como que siempre cuando no hablan de dinero es como que por ahí no te metas, ahí mejor no, en el bolsillo mío no te metas, y Dios quiere que seamos íntegros, que seamos completos en todo el área de nuestra vida, incluso en lo financiero, en el dinero también. Muchas personas que sean consideradas piadosas quizás por nosotros, muchas personas que podamos ver que decimos esta persona es piadosa, esta persona es buena delante de los ojos de Dios, y que en otras áreas de su vida, considerada piadosa en otras áreas de su vida, todavía no han decidido usar su dinero de una manera que agrade a Dios. O sea que muchas personas que nosotros podamos ver, podamos decir, esta persona realmente es piadosa, está bien delante de Dios, pero tal vez tiene esa área que quizás no es tan, o no quiere realmente darla a Dios del todo. Y como dicen en el versículo 5, ¿cierto? Que no dio su dinero a usura, en Deuteronomio 23, 19. Dios le está dando una pauta a Israel, y también nos puede servir para nosotros, que dice, no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna que le suele exigir interés. O sea que no darás a tu hermano tratando de sacar para ti interés. No darás al prójimo tratando de darle con la intención de que caiga algo para ti también, sino que darás a tu hermano con buena voluntad,
con la voluntad de ayudar, no con la voluntad, con la intención de que para mí sea mejor. Y dice al último, ¿cierto?, que el que hace estas cosas no resbalará jamás, porque si hacemos esto, si somos íntegros delante de Dios, no nos soltaremos de su mano. No podremos caer de su mano porque entenderemos que Dios es quien nos da el dinero, Dios es el que nos da absolutamente todas las cosas. Y esa sería la palabra. Ojalá que hayan podido entender que el que habita, si queremos habitar en la intimidad con Dios, tenemos que ser íntegros, aunque nos cueste. Porque sinceramente a todos nos cuesta. Pero si vamos poco a poco intentando ser íntegros y con la ayuda de Dios, por supuesto que lo vamos a lograr.